Continuamos, estimados alumnos, ahora con la prueba de la armadura de la marcha. Recordemos que esta marcha es una marcha de imanes permanentes. Aquí podemos ver que, bueno, pues no tiene electroimanes, sino que son imanes permanentes. Y bueno, como les comentaba, este tipo de marchas pues consumen menos cantidad de corriente, porque bueno, ya no contamos con electroimanes en la parte interna. Y bueno, la armadura o rotor es más pequeña en comparación con las armaduras de marchas de electroimanes. Por ejemplo, esta es una armadura de una marcha de tipo de electroimán, es más grande. Y bueno, este tipo de marchas consume más corriente, pero tiene más torque. Y esta gira más rápido, tiene más potencia, pero tiene menos torque. Para aumentar o incrementar el torque se utiliza un sistema de conjunto planetario para incrementar el torque en el piñón de salida, en el piñón de ataque. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer la prueba de la armadura. Y bueno, para eso nos vamos a apoyar de nuestro multímetro en la función de continuidad. Y bueno, básicamente tenemos que revisar que el embobinado, el devanado de nuestra armadura no esté en corto con la masa, o no esté en corto con el eje de giro y la parte metálica que está en contacto con la masa o el metal del motor. Entonces, básicamente aquí hay dos elementos trabajando en conjunto, aunque deben de estar aislados. Uno es el eje, que es el eje de giro, y otro, bueno, es el embobinado. Entonces, aunque están en un solo armazón, bueno, pues deben de estar aislados. Para eso, bueno, me voy a apoyar de este caimán. Y bueno, podemos ver que aquí ya hay continuidad en todo este eje. Todo este eje es masa, es de metal, al igual que, bueno, pues este armazón que está aquí, ahorita tiene un poco de aislante, pero si nosotros raspamos el aislante, vamos a poder conectar con la masa. Entonces básicamente estas son unas ranuras por donde permite que pase los devanados. Donde debe de haber aislamiento es obviamente aquí en el embobinado, en la parte de cobre. Y esta parte, todo lo que son el conmutador, tiene que estar aislado. No tiene que estar ninguna galga, tiene que estar aterrizada a tierra. Si alguna estuviera aterrizada a tierra, hubiera continuidad con la masa, significa que pues ya está en corto y está en mal estado ese elemento. Entonces vamos a hacer la prueba, vamos a pasar la punta del multímetro por todas las pistas de nuestra armadura para revisar que no haya continuidad. Tiene que estar completamente aislado. Y bueno, al parecer pues no está en corto, al parecer está en buenas condiciones. Y bueno, no hay ningún problema de que haga corto. También otra recomendación es de que, bueno, pues se elige un poco, se elige con una lija delgada, de más o menos del 500, estas pistas para que estén perfectamente limpias y quitar la suciedad que hay entre pista y pista. ¿Vale? Con ayuda de un alambrito o con ayuda de una punta, bueno, pues limpiar estas pistas. Así, básicamente para quitar el exceso de rebaba que haya quedado y que estén las pistas limpias, y eso nos va a ayudar a tener un mejor circuito, un mejor flujo de la corriente. ¿Sí? Entonces ahora para la armadura igual de la marcha de electroimanes es la misma prueba. Tenemos que revisar que no haya continuidad. Tenemos aquí el eje
y tenemos aquí, bueno, pues la carcasa. Pero debe de haber aislamiento con el conmutador o las pistas, que realmente son los que, bueno, pues están en contacto con el embobinado. Entonces vamos a hacerle la misma prueba. Y bueno, al parecer todas están bien. Al parecer ninguna pista o ningún devanado está en corto a tierra, lo que significa que, bueno, pues esta está en buen estado. Si tuviera alguna embobinado a tierra o estuviera en corto, pues tendríamos que reemplazarla. También debemos revisar que las pistas estén perfectamente definidas, estén en buenas condiciones, que no estén sobrecalentadas o desoldadas o deshechas por el paso de corriente, que no estén dañadas. Tenemos que revisar que estén perfectamente en buenas condiciones, que estén lisas. Si por alguna razón ya están picadas, deterioradas, desgastadas, deshechas por cuestiones del paso de corriente, como si fuera un grano de soldadura, bueno, pues tenemos que reemplazarla. Entonces, al parecer esta está en buenas condiciones, al igual que la otra. ¿Ok? Continuamos. Continuamos ahora con la prueba a la placa portacarbones. En este caso, esta es la placa portacarbones de la marcha de imanes permanentes, es decir, de esta marcha. Y bueno, básicamente la placa portacarbones es el elemento que va a alojar a los carbones y que va a hacer presionarlos estos hacia la armadura, es decir, hacia este componente. Básicamente, bueno, pues va de esta forma, así. Va de esta forma. Lo que hace es hacer pasar la corriente o el voltaje de batería hacia las pistas de nuestra armadura. En este caso vamos a tener dos carbones positivos y dos carbones negativos, es decir, dos carbones aterrizados a tierra que le van a proporcionar el voltaje negativo, la contraparte del voltaje, y del otro lado vamos a tener dos carbones positivos que básicamente, bueno, vienen directo del solenoide. En este caso vienen de este solenoide, exactamente de la terminal que va a motor, en este caso esta, así va, así iría, mientras que de este lado, bueno, va hacia la batería, hacia el cable que va a positivo de batería. Ya sabemos que internamente aquí se produce un puente para que pase la corriente positiva de aquí, acá, y finalmente, bueno, pues va a llegar a los carbones, y los carbones lo van a hacer transmitir hacia las pistas de nuestro rotor. Ahora, necesita que sean de este tipo, necesita que sea de ese tipo para que pueda girar mi rotor y el contacto no se pierda. Entonces, bueno, vamos a probar esta placa portacarbones. Y bueno, en su interior tiene unos resortes, unos muelles, que son estos. Este es, digamos, el elemento que lo sostiene. Tiene un muelle, el cual, bueno, hace la función de siempre empujarlo. Hacia, pues, hacia las pistas de la armadura. Y bueno, ahí está. Entonces, como les comentaba, vamos a tener dos positivos y dos negativos, por lo cual vamos a ocupar nuestro multímetro en función de continuidad
y vamos a revisar que los cables de los carbones negativos no estén en corto o no estén en contacto con los carbones positivos. Ok, ahí está. Si hubiera continuidad, significa que entonces están a corto. Obviamente entre carbón y carbón, entre carbón negativo y carbón negativo, sí va a haber continuidad. Y de hecho, los carbones negativos están soldados así literalmente a la placa. ¿Por qué? Porque la placa va atornillada a la carcasa y bueno, adquiere negativo a través de su masa. Por eso es que los carbones negativos, bueno, pues están en contacto con toda o tienen continuidad con toda la masa, con toda la carcasa. Pero si se dan cuenta, los positivos tienen este plástico que está aislante. Es decir, el plástico está sujeto a la placa, pero pues no, al ser plástico no hay continuidad, no hay paso de voltaje de la placa hacia el plástico. Es en el plástico mismo donde ya están los portacarbones positivos. Entonces ven, el plástico está sujeto a la placa y los portacarbones están sujetos al plástico, por lo cual, bueno, pues lo que se busca es que queden completamente aislados de la parte metálica, de la masa. Pero finalmente los dos se conectan a un solo punto, que es el común positivo que va hacia el solenoide. Entonces vean, aquí se conecta uno, aquí se conecta uno, acá el otro, los dos llegan al mismo punto, sale aquí y se conecta al solenoide. ¿Okay? Entonces aquí lo que hay que revisar, bueno, obviamente los dos van a tener continuidad porque son positivos, pero no debe de haber continuidad con la carcasa. ¿Okay? Este es hablando de la placa portacarbones del motor de arranque de imanes permanentes. Mientras que, bueno, tenemos esta placa que es también portacarbones, pero este es de electroimanes. En este caso es el mismo principio, tenemos la placa portacarbones de metal, la cual va atornillada a masa, y vamos a tener los dos carbones negativos. Aquí están. Los dos carbones negativos. Obviamente igual continuidad con la placa. Y tenemos acá los portacarbones positivos. En este caso aquí no los trae porque están colocados en los campos de la marcha. Pero estos tenemos que revisar que también estén aislados de la carcasa. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos una placa de baquelita, la cual, bueno, pues está aislada. Nuevamente pasa lo mismo, la placa de baquelita está remachada a la placa metálica. Y en la placa de baquelita está remachado el elemento portacarbón, ocasionando que no haya continuidad o esté aislada la placa portacarbón con la placa o la carcasa grande. Entonces, bueno, básicamente es hacerle la misma prueba, que no estén en corto los carbones positivos con los carbones negativos. Y bueno, al parecer no hay corto, al parecer sí están completamente aislados. Esa sería la prueba que se le hace a la placa portacarbones. Y bueno, otra prueba también es la inspección visual, revisar la vida de los carbones, es decir, que no estén desgastados. En este caso, estos carbones están en perfecto estado, tienen mucha vida, tienen mucho material todavía, tienen mucho carbón, al igual que estos de acá. Cuando ya no tienen, bueno, material, ya están muy delgados, ya están muy chaparritos, por así decirlo, y bueno, pues ya no tienen la misma fuerza de contacto con la armadura, entonces hay que reemplazarlos. ¿Cómo se reemplaza? En este caso, estos se desoldan con ayuda de un cautín, se desolda, se quita el estaño, se quita este y se soldan unos nuevos. En el caso de
estas placas portacarbón de imanes de electroimanes, pero las placas portacarbón de los motores más modernos, como este de imanes permanentes, se compra ya todo la placa portacarbón, es decir, ya la venden así completa. Así como la ven, así ya la venden, no hay que desoldar nada, prácticamente nada más es cambiar, quitar y poner. Mientras que en estas sí se tiene todavía que desoldar los carbones y soldarle unos nuevos, que también no es nada difícil, no es nada complejo. ¿Ok? Entonces simplemente son diferentes sistemas. Continuamos con la siguiente prueba. Vamos a ver ahora la prueba que se le realiza al Bendix. Este es el Bendix y bueno, es el encargado de acoplarse con la cremallera para darle los primeros giros al motor. Y bueno, básicamente es un engrane, pero en su interior, aquí en esta parte, tiene un mecanismo que hace que gire en una sola dirección. Por ejemplo, si nosotros lo giramos hacia atrás, bueno, pues gira libremente. Pero si lo queremos girar hacia enfrente, vemos que tiene una oposición. Esto significa que está en buenas condiciones el Bendix. Si girara en ambas direcciones, entonces significa que ya no está en buenas condiciones. La razón de que gire hacia atrás es para permitir que al momento de acoplarse, cuando los engranes no estén, bueno, pues no tengan la capacidad de acoplarse, bueno, pues uno de ellos, en este caso el Bendix, gire un poco para poderse acoplar. ¿Vale? Entonces esa es la idea de esta libertad de giro hacia el sentido contrario de la puesta en marcha, y una vez que se acopla, bueno, pues ya se opone al flujo o más bien al sentido de giro. ¿Por qué? Porque ahora sí tiene que transmitir la fuerza del motor eléctrico, la fuerza del motor que entra por aquí, debe transmitirla hacia la cremallera. Si se barriera hacia adelante o hacia este sentido, entonces pues básicamente la fuerza del motor eléctrico se patinaría, no llegaría a la cremallera y básicamente aunque se acoplara, no movería la cremallera porque se patinaría. Entonces aquí tengo otro Bendix que bueno, quiero mostrarles el mecanismo de sentido de giro. Este fue uno que se dañó, se rompió y se deshizo, y básicamente bueno, pues contiene estos pequeños rodillos con estos resortes. Aquí de hecho se le perdió uno. Este no lo tiene porque bueno, este Bendix se dañó, pues ya no sirve, básicamente solamente lo conservo para muestra de cómo es el mecanismo anti-retorno. Estos rodillos que hay aquí, bueno, permiten que gire hacia un sentido, pero cuando gira hacia el otro, se desliza y se aprieta, lo que ocasiona que se bloquee, que se autobloquee. Entonces es un mecanismo muy sencillo, pero muy práctico. Vamos a ver si lo podemos insertar otra vez. No, ya no. Bueno, ahí lo vamos a dejar. El chiste es que, bueno, básicamente lo que contiene adentro son estos balincitos, estos rodillos de metal. Y bueno, para permitir que gire solamente en un solo sentido y en el otro se traba. ¿Ok? Entonces bueno, podemos verificar que está en buenas condiciones, no está roto, no está fracturado, no tiene juego. Entonces, bueno, se puede decir que está en buenas condiciones. Y bueno, aquí está el otro, que es el Bendix de imanes permanentes. Y bueno, ahorita habría que desarmarlo. Y el Bendix es este que estoy moviendo. Y bueno, este es el mecanismo de satélites, que se vende aparte. Si llegara a dañarse este elemento, todo esto se vende por separado. Pero bueno, podemos también aquí checar el Bendix, que vean, gira hacia un lado, pero hacia el otro no. Ok, entonces, pues el Bendix está en buenas condiciones. Este es el Bendix de la marcha de imanes, electroimanes.
y la que les mostré de imanes permanentes. Ok, entonces continuamos con las pruebas. Vamos a continuar ahora con la prueba de los campos o electroimanes. En este caso, este es el estator o carcasa de electroimanes de una marcha, de tipo electroimanes. Y bueno, en este caso tiene cuatro campos de tipo electroimán, es decir, bueno, se le va a aplicar voltaje a estos campos para que puedan producir un campo electromagnético y hacer la repulsión con el rotor. En este caso, este es su rotor. Y bueno, esta marcha tiene la característica de que tiene una disposición de conexión en serie. ¿Qué significa? Que tanto el estator o los electroimanes están conectados en serie con el rotor. ¿Qué significa esto? Bueno, pues como sabemos, este cable que sale de aquí va conectado al solenoide. Va conectado en esta posición, en esta, así. Y bueno, pues por aquí le llega la corriente positiva proveniente de la batería. En el interior, bueno, sabemos que hay un contactor que va a conectar esta terminal con esta, dejando pasar el voltaje de la batería hacia acá. Entonces va a entrar aquí el voltaje de batería y va a alimentar a estos cuatro electroimanes. Pero, si se dan cuenta, entonces necesitaríamos de este lado aplicarle negativo o tierra. Negativo o tierra. Pero como estos no están aterrizados a tierra, pues se va a conectar en serie con la placa portacarbones, que es esta. Estos carbones van pues en estas posiciones, que serían los carbones positivos, por así decirlo. Y bueno, y de este lado estarían las tierras, estaría conectado a tierra a través de sus tornillos. Entonces va a entrar la tierra por aquí y va a alimentar al rotor o a la armadura. Y finalmente, bueno, se va a crear un flujo de corriente a través de los dos, tanto de la armadura como del estator. Un flujo de corriente, pero ambos embobinados, tanto este como este, están conectados en serie. Lo que significa que, bueno, por un lado, por este lado, el lado de los carbones negativos, entraría la tierra, o bueno, se suministraría de tierra al circuito, y por el lado de los carbones positivos de la armadura entraría el voltaje positivo de la batería. Entonces, esa es la característica de esta marcha, aunque también hay marchas que tienen disposición de conexión en paralelo, pero en este caso esta es una de disposición en serie, es decir, tanto armadura como campos están en serie. Y bueno, vamos a hacer la prueba de aislamiento y continuidad. Para eso nuevamente nos apoyamos de nuestro multímetro en la función de continuidad y debemos revisar que no haya corto a tierra con la armadura o la carcasa, o digamos, bueno, pues el elemento que lo contiene. Debemos de revisar que no haya continuidad, cerciorarnos de que no esté a corto los embobinados. Si no hay continuidad, entonces significa que, bueno, pues hay aislamiento. Hay aislamiento y eso significa que no hay problema de consumo de corriente o de corto. Y bueno, ahí no hay ningún problema. Y vamos a checar continuidad entre carbones. En este caso sí hay. Y también entre pues la terminal que viene del solenoide. Al igual, bueno, pues le vamos a hacer al parecer este tiene mucho óxido. Ahí está. Bueno,
Y también lo que debemos de checar es una inspección visual de cómo están los carbones, si ya están desgastados o están en buenas condiciones. Entonces en este caso, bueno, pues se ve que están buenos, tienen todavía buena vida. Y si no, pues hay que reemplazarlos. En este caso hay que desoldar aquí. Se desolda, se limpia y se soldan unos nuevos cuando ya están desgastados. Lo que podemos ver aquí es que este cable principal ya tiene mucho sulfato. Ya está, bueno, pues ya está pues muy desgastado, ya tiene rotos muchos cables. Entonces esto sería bueno reemplazarlo por uno nuevo, soldarlo nuevamente aquí. Y también bueno sería revisar los campos que no estén quemados, que la armadura no esté rozando, normalmente le llaman que no esté arrastrando, es decir, que esta parte de aquí no esté arrastrando con los campos. Si llegamos a revisar que aquí hay desgaste o que está pegando, por ejemplo aquí se ve un poco de desgaste, significa que entonces está desbalanceada, está desalineada, pero ese es problema de los bujes, de la campana, estos bujes que vemos aquí, esos hay que reemplazarlos, por unos nuevos, por ejemplo estos bujes, estos se venden, hay que reemplazarlos porque muy seguramente ya están muy desgastados, lo que ocasiona que pues tenga juego el eje y por eso esté arrastrando. Y bueno, estas serían las pruebas que se le realizan a las marchas. Quiero mostrarles la diferencia entre unos campos permanentes y unos de electroimán. Ambas marchas son buenas, pero tienen sus características. La marcha de imanes permanentes consume menos corriente, gira a mayor velocidad, pero tiene menos torque. Para aumentar su torque, bueno, ya comentamos que utiliza un sistema de conjunto planetario para aumentar el torque en la salida. Obviamente va a girar muy rápido. Este elemento gira muy rápido, pero el incrementador de torque o el conjunto de planetario hace que gire más lento del otro lado. Entonces vean la velocidad que gira de un lado y del otro lado gira más lento, pero obviamente con mucho más torque. Entonces esa sería, digamos, su característica principal de los motores motores de arranque de imanes permanentes. Y los imanes, las marchas de electroimanes, bueno, pues son más grandes, son más pesadas, vean el tamaño, son más grandes, son más pesadas, consumen más corriente, pero tienen más torque. Entonces, este tipo de marchas no necesita ese sistema. También su armadura, bueno, pues es más grande en comparación con las de imanes permanentes. Y bueno, esas serían las pruebas que se les hace al motor, a los motores de arranque. Vamos a hacer ahora la prueba de desgaste de bujes. En este caso, estos bujes que ven aquí, se tienen que reemplazar cuando están muy desgastados. Para eso, bueno, vamos a ocupar nuestro eje o nuestra punta de nuestro eje y lo vamos a introducir aquí. Ahí está. Y vamos a moverlo en los 4 ejes, izquierda, derecha, arriba y abajo. Y debemos de revisar que no haya juego, que no tenga juego. Si llegase a tener un ligero juego, hay que cambiarlo. Al parecer este está en buenas condiciones. ¿Correcto? Y del otro lado, vamos a ver el otro buje, que es este. Lo vamos a poner de este lado. Lo vamos a poner aquí. Y igual le vamos a mover. Si ven,
tiene un ligero juego, aunque bueno, no es excesivo. Este está bien. Ya está un poquito desgastado, pero digamos que todavía está dentro del rango de en buenas condiciones. Y de hecho, pues igual el buje se ve nuevo, se ve bien. Si lo reemplazáramos prácticamente quedaría un poco más justo, pero también más apretado. Entonces vamos a considerarlo como que está en buenas condiciones. Si tuviera mucho juego, es decir, si este juego ya fuera muy grande, entonces habría que cambiar esos bujes. Ok, continuamos. Vamos a armar ahora nuestro motor de arranque de imanes permanentes. Ok, y tenemos nuestro primer elemento, que es la campana. Obviamente este elemento se tuvo que haber lavado con gasolina. En este caso ya está limpio, ya está lavado perfectamente con gasolina y sopleteado con aire para dejar, bueno, pues las cavidades de los tornillos limpias para poder apretar y bueno, que quede completamente libre de suciedad, en este caso de polvo y aceite. Entonces vamos a comenzar y vamos a colocar primeramente el Bendix con el sistema de conjunto planetario. El Bendix, bueno, pues ya lo vimos, eh, contiene el Bendix, el mecanismo de bloqueo. Tenemos aquí un muelle para amortiguar el impulso de la horquilla. Tenemos la horquilla, que es la que va a empujar el Bendix con la fuerza del solenoide aquí en este extremo. Entonces también tiene que estar perfectamente engrasada. Igual acá, tiene que tener su grasa para que pueda trabajar correctamente. También le vamos a agregar un poco de grasa aquí a la punta para que no tenga mucho desgaste el buje. Entonces, aquí está. ¿Qué grasa le debemos de echar? Bueno, pues grasa va 3, grasa para valeros. Y bueno, pues va para adentro. Aquí debemos de checar que este entre aquí. Y también debemos de revisar que los ductos, los ductos de los tornillos coincidan con la posición de los tornillos. Y bueno, al parecer ahí quedó. Ahí quedó perfectamente acoplado. Ok, ahí está. Ahora vamos a ponerle su contraparte, su tapa del conjunto planetario, que va así. Ahí está. Vamos a checar que haya quedado perfectamente. Y listo, ya quedó. Ya coincidió los tornillos de sujeción, ya coincide. Entonces después de esto vamos a poner la armadura. Ahí está. Y si nos damos cuenta ya podemos ver cómo gira de un lado y gira del otro. Ahí está. Vale, posteriormente sigue los campos, los cuales falta este plastiquito. Este plastiquito que está aquí lo vamos a poner acá. Ahí está.
Le vamos a dar un ligero golpe para que asiente correctamente. Hay que revisar que haya cerrado bien y listo. ¿Ven? Ahí está. Ahora vamos con la placa portacarbones, que es esta. Pero antes tenemos que armar aquí los portacarbones. Ahí está uno, vamos con el otro. Listo. Y bueno, vamos a instalar la placa portacarbones. Y yo me voy a apoyar de este dado de 1 pulgada para poder guiar los carbones, debido a que son 4 carbones y pues no puedo jalar los 4 al mismo tiempo. Entonces yo voy a ocupar este dado que, bueno, tiene el diámetro aproximado del conmutador de la armadura. Entonces lo que voy a hacer es, lo voy insertando, y conforme vaya entrando el conmutador va a ir saliendo el dado. Entonces vamos a hacerlo. Ahí está. Y listo. Ya quedaron aquí los 4 carbones. Los dos positivos, aquí están. Ya están rozando o ya están tocando el conmutador. Ahí se ve. Y listo, ¿sale? Entonces los metemos hasta el fondo. Y ahorita los vamos a centrar con la tapa. Esta tapa, bueno, pues va a entrar aquí. Y trae sus 2 tornillos para sujetar la placa. Ahí está. ¿Vale? Entonces ahorita lo vamos a quitar mientras, porque falta ponerle su arandela. Ok, ya nada más le ponemos su arandela de baquelita aquí, para que no vaya a rozar el conmutador con la placa. Y ahora sí, igual debemos cerciorarnos que aquí en los tornillos, donde va el tornillo aquí, esté perfectamente libre, que no obstruya nada, igual que acá. Acá, a ver si se ve. Ahí se ve donde entra el tornillo al fondo, y aquí también, ahí se ve al fondo donde entra el tornillo. Y listo, ahora sí vamos a poner la tapa. Y listo, vamos a poner esos tornillos para sujetar la placa portacarbones. Vamos a apretar.
Y ahora sí van los tornillos atravesados. Estos deben entrar libres sin ninguna obstrucción y van a salir de este lado. Ahí está, ya salió. Sí, aquí está. Y el otro va en la parte de abajo. Este es el que va. Estos tornillos son los que básicamente van a agarrar toda la marcha. Y ya está. Ya están, los tornillos ya salieron de este lado. Aquí está. Y ya nos falta ponerle aquí su seguro para control de su juego. Ahí está. Entonces este es un segurito que se utiliza para que la armadura no esté subiendo y bajando. Y para mantenerla pues en un solo lugar. Y también lleva aquí su juntita para que no se le salga su grasa. Y esa juntita de color rojo. Ah, de veras, sí, bueno. Nos adelantamos poniendo los tornillos de la placa portacarbones. Vamos a quitarlo. Ahí está, este tiene grasa. Y lo ponemos ahí. Y listo, ya quedó.
Y ya solamente faltaría su solenoide. En este caso, esta marcha se le dañó el solenoide, por eso es que apenas lo vamos a conseguir. Pero así como está, ya podemos probar el motor eléctrico, así como está. Entonces vamos a conectar la batería. Aquí está la batería. Ahí está, aquí ya se ve. Y vamos a conectarle los cables. En este caso, positivo. Aquí está, positivo. El positivo lo vamos a conectar aquí. Que agarre bien. Bien sujeto. Ahí está. ¿Sale? Ahí está bien sujeto. Y el negativo lo vamos a conectar aquí. Y quiero que vean y bueno, ya revisamos que ya funciona el motor. ¿Vale? Ya nada más falta probar el solenoide. Vamos a continuar ahora con la explicación del solenoide o automático, como le llamamos aquí en México. Y bueno, nuestro solenoide va a estar compuesto de dos bobinas. Una bobina que se va a llamar bobina de aplicación y una bobina de retención. La función de nuestro solenoide es, bueno, con un movimiento que se realiza en la parte interna con ayuda de un núcleo de fierro o un cilindro o pistón, un pistón de fierro. Bueno, pues este pistón, que lo tengo aquí de color negro, se va a deslizar hacia el lado izquierdo por efecto del campo electromagnético de uno de los devanados, de uno de los embobinados. Y bueno, su función va a ser doble. La primera va a ser conectar la terminal B+, que viene de positivo de batería, con la terminal M, que va hacia el motor eléctrico del motor de arranque. Entonces en la parte interna tiene un contactor que básicamente va a unir o va a cerrar el circuito entre la terminal B+ y la terminal M, dejando pasar toda la corriente del positivo de batería hacia el motor eléctrico. Esa sería una de sus funciones en uno de sus extremos. Del otro extremo, con ese mismo movimiento que va a hacer deslizándose a la izquierda, con ayuda de una horquilla, va a jalar el balancín o va a jalar la horquilla que impulsa al Bendix para que se acople con la cremallera. Entonces, en este extremo, con ayuda de una ancla, por así decirlo, va a jalar la horquilla hacia atrás para que del otro lado empuje el Bendix hacia la cremallera y se acople. Esos son sus dos trabajos del solenoide: cerrar el circuito para el motor eléctrico y impulsar al Bendix. Y bueno, ¿cómo se realiza la prueba? La prueba va a ser entre las terminales M y S, es decir, la terminal de motor y la terminal de start de nuestro solenoide. Le vamos a aplicar voltaje a esas terminales para probar la bobina de aplicación. La bobina de aplicación lo que hace es deslizar el pistón hacia adentro, en este caso hacia el lado izquierdo. Eso es lo que va a hacer la bobina de aplicación: jalar el pistón, desplazarlo entre la terminal M y S para poder impulsar el Bendix. La otra prueba va a ser entre la terminal S y tierra. Entre la terminal de tierra o entre tierra, es decir, la carcasa,
y la terminal S de Start, vamos a tener la bobina de retención, que es básicamente una bobina que va a mantener presionado o va a mantener retenido el pistón para que haga perfectamente contacto la terminal B más y M. Entonces vamos a hacer esas pruebas para conocer las terminales. Entonces repito, bobina de aplicación entre la terminal M de motor y la terminal S de start. Y bobina de retención entre tierra y terminal S de start. En otras palabras, nuestras dos bobinas, tanto la bobina de aplicación como la de retención, van a ser comunes en la terminal de start o en la terminal de S que va hacia el switch. Ahí van a ser comunes nuestras dos bobinas. Pero la de aplicación va a estar en su otro extremo conectado a la terminal M y la bobina de retención va a estar en su otro extremo conectado a tierra. Entonces, así es como vamos a hacer nuestras pruebas. La terminal B más es positivo de batería, la terminal M es la que va hacia el motor eléctrico y la terminal S es la que va a terminal de switch en la posición de start. Y bueno, nuestro solenoide al atornillarse a la marcha adquiere tierra por su propia carcasa. Y bueno, tenemos aquí ya nuestro solenoide. Tenemos aquí el pistón de metal y tenemos aquí ya las tres terminales. Quiero que vean aquí acá que tenemos una terminal, la terminal M, la terminal B más y la terminal de start, y vamos a reconocerlas aquí en el solenoide. Y bueno, nuestro terminal de start es esta que en ocasiones es un tornillo o es una zapata tipo macho para conectar a otra zapata, o en ocasiones es un pequeño tornillo más o menos de unos 8 milímetros aproximadamente. Este sería la terminal de start. Obviamente el solenoide no trae ningún signo o ninguna nomenclatura que me especifique que este es, sino básicamente es por reconocimiento nada más. La terminal de batería es esta, la de B+, la que no tiene, bueno, ningún elemento conectado a ella. Y es esta, la vamos a reconocer porque está prácticamente sola. Y esta terminal es la que va a positivo de batería, con un cable de color rojo calibre 0. Y la terminal de motor, la que va al motor eléctrico, es esta. La vamos a reconocer porque tiene una conexión hacia la bobina interna, que es esta plaquita que vemos aquí. Esta placa que, bueno, nos indica que lleva corriente hacia el interior, en este caso, bueno, al embobinado. Y bueno, las pruebas que vamos a hacer van a ser dos. La primera prueba, que es la prueba de aplicación de la bobina de aplicación, va a ser entre esta terminal, la terminal M, como dice ahí, la terminal M. De hecho, bueno, aquí lo tengo dibujado de esta forma. La terminal M, que es esta de motor, con la terminal de switch. Entre esta y esta vamos a probar la bobina de aplicación. Y para probar la bobina de retención va a ser entre esta terminal, la de switch, y tierra. Vamos a probar la bobina de retención. Ok, entonces vamos a hacer la prueba. Y bueno, ya estamos aquí. Ya hemos conectado acá nuestra batería. En este caso el negativo. Ya lo hemos conectado con ayuda de este cable. Y el positivo vamos a utilizar este cable. Ok, entonces vamos a hacer las pruebas. Y bueno, vamos a hacer nuestra primera prueba y vamos a probar la bobina de aplicación, es decir, la que nos va a jalar el pistón hacia adentro. La bobina de aplicación se prueba entre la terminal B de motor, que es esta, y la de start, que es esta. ¿Okay? Entonces le voy a poner aquí mi dedo solo para que no salga volando el pistón. Y podemos ver que sí hace la función de jalar el pistón. ¿Correcto?
esa es la bobina de aplicación. Y bueno, así probamos que el solenoide esté funcionando correctamente. Así solamente probamos una bobina. Ahora vamos a probar la bobina de retención, que es aquella bobina que va a permitir o va a dejar sostenido en modo de contacto el pistón. Y eso va a ser entre tierra, ¿vale? Entre tierra y la posición de y la terminal de start. Entonces para eso yo voy a tener que aplicar una ligera fuerza, voy a tener que aplicarle fuerza al pistón para ayudarlo a meter, y se tiene que quedar retenido, se tiene que quedar pegado. En este caso quiero que vean que cuando yo lo empujo se regresa porque en su interior tiene un resorte que lo hace regresarse, ¿correcto? Pero con la bobina de retención lo que va a hacer es que lo va a dejar retenido. Entonces lo voy a empujar ligeramente y ahí está, ya quedó retenido. Si yo suelto, lo empuja por efecto del resorte, pero en este caso, si yo lo empujo, lo va a retener. Ahí está. Así podemos probar la bobina de retención. Lo que está haciendo es básicamente, pues, reteniendo el cilindro o el pistón, está reteniendo el pistón para que, pues, haga perfectamente contacto las dos terminales de acá. La terminal B+ con la terminal de M. ¿Correcto? Entonces, repito nuevamente. La prueba de bobina de aplicación es entre la terminal de M y la terminal S. Finalmente, como les comentaba en el diagrama, ambas bobinas son comunes en la terminal de S. ¿Correcto? Y bueno, así es como probamos nuestro solenoide y probamos las dos bobinas. ¿Ok?